¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Es un gusto tenerlos con nosotros y los bendecimos desde este mismo programa. Cualquier sugerencia o cualquier carta, comunicarse con nosotros al correo electrónico aquila678@hotmail.com. También estamos para servirles en consejería. Dios les bendiga. Hola amiguitos, qué contentos estamos hoy día para poder compartir este mensaje que el Señor nos ha permitido profundizar un poquito más en estos días. Es cierto que tenemos que estar atentos a esta Semana Mayor que usualmente les llaman ciertas religiones. Nosotros les llamamos las fiestas de Pascua, y las fiestas de Pascua lo único que hacen es recordarnos de la liberación que la cruz del Calvario el Señor pagó por nosotros. Entonces por eso es que tenemos Pascua, y Pascua tiene que ver con liberación, con pasar por alto la ofensa. ¿Cómo es que el Señor Padre Celestial nos permitió ingresar a todo su reino, si no es a través del sacrificio amoroso de nuestro Señor? Y hoy vamos a aprender un tema muy delicado que, aunque está en todos los evangelios relacionados con la muerte y resurrección de Jesucristo, a veces no se estudia en estos días. Pero hoy día creo que es muy importante que sepamos quién es Judas. ¿Por qué Judas se manifestó como se manifestó? Si tú y yo tenemos algo de Judas, por favor, que el Señor nos libere. Pero si tú encuentras a alguna persona en algún ambiente, ya sea religioso, ya sea social, que se está evidenciando como una persona así, también debemos aprender cómo tratarlo. Y vamos a iniciar, pastor. Y bien, la historia de Judas, que lógicamente influye en la historia de nuestro Señor Jesucristo, se basa básicamente, perdón la redundancia, en que había un espíritu de calumnia en todo alrededor de las obras y el comportamiento y el predicamento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que existía allí lo tenemos que llamar por su nombre, la calumnia. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede decir? Todo le acosaban a él, le echaban en cara a él que estaba dando cosas que estaban fuera totalmente de lo que el pueblo judío quería que él predicara, pero no era así. Él venía a hacer un cambio total dentro de lo que es la religión y el pueblo judío, específicamente. Ahora bien, yo tengo que definir esta calumnia de la siguiente manera, y yo les ruego que le pongamos un poquito de atención, porque esto abarca a lo que nos puede estar rodeando nosotros mismos dentro de los ambientes en los cuales nos movemos. Y aquí voy a tomar de mis notas lo siguiente. La calumnia es una forma de expresarse, y es una forma tóxica y maliciosa, además de ser una actividad, y perdóneme la palabra, hipócrita. Una actividad hipócrita de la persona que la produce, y tiene consecuencias devastadoras, ¿verdad? Especialmente cuando se está calumniando a una persona, que es lo que usualmente pasa, y es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y las consecuencias para la víctima, en este caso nuestro Señor Jesucristo, pueden llegar a decisiones radicales de rompimiento, radicales de distanciamiento, y en el caso de nuestro Señor, una decisión de enjuiciamiento, porque aquí los sacerdotes judíos decidieron que el Señor Jesucristo fuera enjuiciado.
Aquí hablamos cuando en especial los hechos, los hechos de las personas se tergiversan, se cambian y se dicen verdades que no son verdades. Son verdades para calumniar a la persona, ¿verdad? Y estas verdades son mal interpretadas. Esa es mi aportación con respecto a la definición de lo que acusaron a nuestro Señor. Definitivamente todo eso fue una traición. Pero, ¿por qué Judas fue creciendo en su nivel de manejo de la organización de los discípulos? Porque él era el que llevaba la bolsa de dinero con la cual subsistían los discípulos y aún el Señor Jesús, con la cual ellos podían manejar sus diferentes reuniones y alimentaciones. Y también nos habla en la palabra de Dios que él robaba, que Judas robaba. Que Judas, la primera vez que se le ve a él en el susto de cómo se está haciendo el mal uso de los medios que eran para el Señor, fue cuando María Magdalena llega a los pies de Jesús y derrama un cuenco del perfume. Era un recipiente muy fino de alabastro, pero era un recipiente precioso y único, y el costo de ese perfume dicen que era el sueldo de todo un año de un jornalero. Pero a María no le importó. ¿Por qué? Porque ella estaba derramando todo lo que era ella y también dando la adoración que el Señor se merecía. Entonces, cuando usted encuentre estos espíritus, se va a permitir ver, ya sea en la familia, trabajo, de iglesia, donde usted quiera, que se oponen al fluir del Espíritu Santo. Se oponen a la verdadera entrega a Dios. Se oponen a que otra persona sea levantada si no es a través de ellos o por ellos. Realmente son narcisistas, lo que diríamos ahora. Son tóxicos. ¿Por qué? Porque solo están buscando para ellos el homenaje, para ellos la dignidad, pero también ellos tienen graves y serios problemas. Y a mí me preocupa mucho, lo voy a decir, porque estando Judas con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nunca abrió su corazón y le dijo: Señor, tengo estos problemas, sáname, ayúdame, tengo complejos de inferioridad, me siento totalmente desubicado, y también me he cogido dinero de la bolsa? ¿Por qué no fue honesto? Porque a él le importaban más las apariencias. Y si nos vamos digamos, a los medios de la iglesia, vamos a encontrar personas muy religiosas que cuando se encuentran con un nivel de aprendizaje, de revelación, de ministración, de lo que usted quiera. Pero también cuando se encuentra la ciencia entre medio, a veces las personas se vuelven tan legalistas que prefieren volverse caínes. ¿Por qué? Porque cuando la revelación es dada por el Espíritu Santo, igualmente es porque tienes una conexión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Dios de amor, es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es de amor. El Espíritu Santo no divide, y este Espíritu divide. Este es divide y vencerás, calumnia y vas a tener la victoria. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho celo, mucha envidia de aquel que tenía la fluidez con su papá, que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted ha tenido problemas, ya sea en el trabajo también, usted va a ver que puede ser que usted es la persona que está trabajando, dando lo mejor de usted, y por ahí hay un medio vaguito que solo quiere hacer el teatro de que trabaja, pero está en la computadora haciendo otras cosas. Entonces,
Él se queja porque él no tiene el mismo nivel de sueldo que usted. Porque es obvio, los resultados no van a ser los mismos. Porque Dios sí hace diferencia entre los que son justos y los que no son justos. Y aquellos que no son justos empiezan con esta, es una trama para destruir, ¿no? Empiezan con cosas maquiavélicas. Muchas veces quieren saber más del objetivo que ellos tienen para destruir. Y por ejemplo, Judas sabía dónde iba a estar Jesús el día del Getsemaní. Él sabía perfectamente. Y con un beso lo entrega al Señor. Pero todo esto también estaba planificado. Quiero decirle que esto no es que resultó. Fue casualidad. Yo no quería. Es que no me di cuenta, no. Todo fue planificado. Y si algo a él le gustó mucho fue la ganancia económica que le ofrecieron los fariseos. Y 30 monedas de plata, también es esto ridículo, corresponde a $600 de hoy. Y esos $600 de hoy tenía que ver con comprar un esclavo. Un esclavo era comprado por 30 monedas de plata. Ni siquiera él se dio cuenta de ese nivel de negociación que los fariseos le estaban proponiendo. Y si vemos a Caín, ¿qué le faltaba a Caín para dar la verdadera adoración? Nada. Él tenía las ovejitas porque él era realmente un pastor. Él tenía ovejitas, pero él no daba lo mejor de las ovejas para el sacrificio para nuestro Dios, porque desde esos tiempos ya se fue entrenando a toda la humanidad cómo tenía que ser la entrega del humano a Dios. Y el sacrificio no era una cosa que te cause dolor, aunque sacrificar es quebrantar algo que tú anhelas, pero entregarlo a alguien que verdaderamente amas. Y era lo mejor de las ovejas. Y parece que según la Biblia, Caín simplemente él daba una ovejita cualquierita. Entonces él quería que el Señor baje con su fuego, que era un nivel de demostración, porque era fuego sobrenatural. Y eso es lo que le voy a decir. Los Judas, los Caínes y el espíritu de Jezabel, que ya vamos a hablar un poquito de esto, quieren fuego extraño. Quieren que vengan manifestaciones que lo respalden. Pero no se daba ni con Caín ni con Jezabel, ni peor con Judas. Entonces ellos empiezan a hacer maneras y buscar, ¿y cuál era la manera de Caín? Matarlo. Y él lo logró. ¿Por qué? Porque había el propósito de Dios de dejarnos claramente cómo es que el enemigo se mueve aún en medio de la familia, en medio de los hermanos. No hay despropósitos en Dios del sufrimiento que tal vez tú has tenido con un traicionero sin vergüenza. Podríamos decir, ¿verdad? Cuando estamos enojados y hemos dicho cómo nos dejamos engañar por esta traicionero. Pero le tengo que decir también que cuando Dios permite que tengamos personas hacia nuestro alrededor, es que nos está entrenando. Y entrenando es percibir los mensajes de Dios en el momento, en las situaciones. Entonces le digo, uno sí siente que ahí hay un peligro, que ahí no es sinceridad, que ahí es una persona que tiene muchas dagas para meterte por la espalda. A veces uno no se percata y dice, ay, Dios mío, yo no quiero ser mal pensada. Si el hermanito o la hermanita viera cómo me abraza, cómo me saluda, siempre es bien sincera. Así empieza. Bonito, bonito, quieren saber todas tus privacidades para meterte la daga donde más te duele. Pero damos gracias a Dios con todo nuestro corazón, que cuando el Señor nos enseña
Cuando el Señor nos permite ser edificados, porque a veces nos pasa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces en la vida o 5 veces, ¿y por qué? Te están entrenando. Lo que no lograste antes, ahora te toca entrenar. Porque a los Judas se los confronta. Así como Jesús cuando habló con el Judas. Uno de ustedes me traicionará. ¿Quién? El que meta, el que coma, el que tome este pan mojado de mi plato. Y le dio. Y Judas ni siquiera sufrió, ni se avergonzó, ni nada. Le dio el pancito, Judas recibió y salió a la velocidad. Porque el Señor le clarificó: lo que has de hacerlo, hazlo pronto. Él no se sorprendió de que Dios sabía. Lo que él fue a hacer es supuestamente lanzar todo a la borda de lo que el Señor Jesús decía, porque él tenía un criterio superior. Su soberbia llegó hasta tan alto que creyó ser mejor que Jesucristo. Y aquí en este punto, investigando, llegamos a la conclusión en lo que se ha encontrado de que la palabra Judas quiere decir traidor o traición. Y es bien interesante porque definitivamente él traicionó, y a través de los siglos se ha utilizado la palabra los Judas para aquellas personas que son traicioneras, que hacen las cosas detrás de uno, que buscan, como decía y explicaba mi esposa hace un momento, que buscan hacer su propio beneficio, calumniando, y en este caso pues Judas, que manejaba la economía, pues utilizaba los fondos del Señor, como explicó mi esposa bien hace un momento, utilizaba la economía para su propio beneficio, y él tomaba todo lo que quería, ¿verdad? Judas, si existiera una persona, y que las hay, en este tiempo sería apresado y sería esposado en este tiempo. Acordémonos que se llama Judas Iscariote, y cuando hablamos de que se llama Judas Iscariote, estamos hablando el hombre de la daga. Y cuando hablamos del hombre de la daga, yo les digo puñalitos, ¿verdad? Cuando hay alguna persona que habla o está haciendo rumores de uno, entonces yo les digo, te está metiendo el puñal por la espalda. Es un decir, ¿verdad? Que en alguna parte, en alguna vez yo lo aprendí. Los Judas se encuentran en muchos lugares, muchísimos lugares, ¿verdad? Se encuentran en la familia, se encuentran en el trabajo, ya sea porque envidian el puesto en el cual la persona está. Se encuentran donde nosotros tenemos algún negocio porque quieren tener cosas mejores de las que nosotros tenemos, o quisieran tener lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Se encuentran en el barrio porque tal vez usted llegó o tiene una casita que tiene una puerta bien bonita y ellos quisieran tener lo mismo. Estoy poniendo ejemplos así al azar, ¿verdad? Pero lo más grave es que los Judas también se encuentran en la iglesia. Y en la iglesia pues utilizan la murmuración para poner en mal a otras personas, o para hablar, mal de otras personas que están a su alrededor. Y a esos los voy a mencionar yo como traicioneros, ¿verdad? Porque los Judas son personas traicioneros. Te dicen, como explicaba mi esposa hace un momento, aparentan que están calladitos y que se ven así más bonitos, pero la verdad es que no. Son gente que calladita, está escuchando, está viendo lo que usted dice, lo que usted hace, lo que usted manifiesta, ¿verdad? Y basando en la verdad, y después van y lo tergiversan ante otras personas. O sea, utilizan e interpretan las palabras de una manera tal de que están buscando el daño.
el daño de aquella persona a la cual acusan o a la cual le quieren meter la daga o el puñal. Vamos a ver, pastor, necesitamos leer Lucas 22 del 1 al 6. Busque usted Lucas 22 del 1 al 6. Vamos a dirigirnos a Lucas 22 del 1 al 6 que dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Qué día, qué fiesta estamos celebrando en estos días? La Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. O sea que ya tenía fraguado el plan. Y continúa: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué a espaldas del pueblo? Porque el pueblo respaldaba a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí los guardias y los sacerdotes estaban en contra de él porque él decía las cosas tal y como eran. Nos estuvo sacando de la ley. Los fariseos, por supuesto, eran tan religiosos y tan legalistas que estaban bloqueando toda la revelación que podían recibir de que Jesús era el verdadero Mesías. Yo sé, esto tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que nosotros, los gentiles, los que no somos de raíces judías, pudiéramos tener la opción de conocer a Jesús. Algunos dicen tenemos que darles gracias a Judas su comportamiento porque él entregó y por eso el Señor fue a la cruz del Calvario y toda su sangre fue derramado. Pero hay del que lo hizo. ¿Okay? Entonces vamos a ver como que no es algo pasado solamente livianamente, no. Hay del que lo hizo, hay del que entra en esos caminos, hay del que se atreve a quebrantar la fluidez del Espíritu Santo por calumnias, por mentiras, pensando su propia ganancia y destruyendo al otro. Hay de aquel que cree tener tanta autoridad. Y mire, yo lo voy a decir, cuando yo he visto estas cosas, usualmente sí, son personas que carecen de autoestima, son personas muy legalistas y se dan de muy religiosas, y ahí va el espíritu jezabélico. Y lo voy a decir así rapidito. ¿Por qué el espíritu jezabélico? Porque el jezabélico tiene persecución para los verdaderos siervos de Dios. Persiguió a Elías, persiguió a todos los profetas que estaban escondidos a causa de ellas. Le amenazaba, tenía palabras siempre groseras en contra de Elías, al punto de que lo deprimió. Y sí, todo este sistema diabólico tiene que ser confrontado. ¿Sabe por qué? Porque al exponerle de una manera clara, sencilla, firme y honesta de parte del Señor, sin ningún nivel de amargura, porque cuando entramos en este proceso de batalla espiritual, yo no puedo reprender a nadie si yo tengo amargura en mi vida por lo que me han hecho. Yo tengo que aprender a desligarme de todo tipo de traición. Si en un negocio te robaron, si en un negocio te hicieron fraude, si alguien te dio gato por liebre y compraste un vehículo supuestamente que estaba perfecto y te das cuenta que todo era pintura y maquillaje. Si alguien te robó en escritura, si alguien te robó herencias, si alguien te falsificó firmas, y si aún, mire, esto se puede dar entre los hermanos.
Entonces nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón para entrar con esta confrontación, porque todo esto es espiritual. No voy a decir, no, es que la hermana Jackie dijo que ya le puedo yo ir a confrontar. No, no, no. Esto es espiritual. En alguna ocasión alguien me decía que cuando nosotros hablamos de los ancestros es como que estamos hablando con los muertos. Qué tanta ignorancia, ¿verdad? Alguien decía también, la ignorancia es atrevida. Nosotros, dice en la palabra del Señor, que debemos renunciar a la vana manera de vivir de nuestros padres. Y cuando habla padres, habla de ancestros. Pero no por eso, por la herida, por la ofensa que te hayan dado, que tú tienes un interés, que tú tienes un doble ánimo. Yo me voy a quedar ahí, sí, yo tengo que encontrar el tiempo para decirle la verdad. Puede ser que puedas pedir en algún momento una clarificación del sistema que está torcido, sucio, que está alterado, que está manchado, lo que sea. Tú puedes pedir. ¿Por qué? Porque tenemos que también tener una buena comunicación. Dice, si tienes tú algo en contra del hermano, por favor, ve y díselo. Claro está, con testigos, porque ahí no está gobernando la verdad. La otra persona va a querer insistir en que nuevamente mentiste, en que no. Pero de esa manera tú puedes transmitir en paz. Yo no te debo nada, tú no me debes nada. Las cuentas son con el Señor. Amén. Aleluya. Pero si no llegamos a ese nivel, también les tengo que decir que tenemos que ser muy cuidadosos. Porque, como le comenté, tenemos esa calidad espiritual dada por Dios, por supuesto, para poder sentir y ver cómo se manejan esas cosas todo raras. Y usted dice, ay, yo no siento bonito con esta persona, siento que me está mintiendo, siento que me está engañando, siento que está haciendo aquí como un sabotaje. Y mire, ese sabotaje es tan turbio como y vuelvo y le repito, decía Judas cuando vio ese perfume derramado a los pies del Señor. Con este dinero desperdiciado en ese perfume, podríamos dar de comer a cuántas personas. Y él se hacía el muy humanitario y muy no. Lo que él quería, lógicamente, es desvirtuar la adoración, número uno, y desvirtuar al que estábamos adorando, al que estamos adorando. Eso merecía todo. Era un principio de la preparación de lo que Jesús iba a recibir en la cruz del Calvario. Luego, cuando él estuvo en el sepulcro, a él le ungieron. Entonces fue esa la primera vez que a él le ungen de esa manera. Es un principio humano que nosotros debemos aprender. Debemos tener la constancia de ser reales, de ser sinceros. ¿Y qué pasa con estas personas? Mire, son bien saboteadores, ¿verdad? Pueden aparecerse como los grandes personas, aún los. Mire, yo le tengo que decir que nos ha pasado con gente que tiene tiempo en el Señor. Porque no hemos nacido de nuevo. Porque no hemos confesado los dolores que tenemos. Porque Dios lo sabe, no. Cuando nosotros pedimos ayuda espiritual es porque realmente queremos sanar, necesitamos sanar. No se conforme a este siglo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que Judas se compromete, ¿por qué no se comprometió con Jesús? Se compromete para entregárselo y trabajar a espaldas. Y mire, cuando hablamos de esto decimos también hay gente, y yo le recomiendo ahora en el nombre de Jesús, por favor no hable a espaldas de nadie, porque el diablo sí lo oye y usa tus palabras para ver cómo va y arma su telaraña, y a ti también te mete en la telaraña, pero tú pierdes esa libertad espiritual. No, es que yo sé que esta persona se da la espiritual y no tiene ni una pestaña espiritual. ¿Y tú qué sabes?
Déjele al Señor. No, es que está hablando de que ha visto ángeles. Déjele, si usted no los ve, no sea envidiosa. ¿Verdad? Dios está moviéndose de una manera espectacular. Estamos en los últimos días. Él se mueve. De hecho, a mí me encanta saber los testimonios de personas del Medio Oriente, de Israel, que están viendo a Jesús de Nazaret en sueños. No podemos nosotros, los creyentes, llegar allá a evangelizar porque es prohibido. Tú no puedes llevar una Biblia a Israel, tú no puedes llevar a una Biblia al Medio Oriente, entonces no puedes llevar. Pero entonces Jesús lo está haciendo personalmente. Y Él, que tiene esa misericordia bendita, no puede revelarse a los que estamos dispuestos a querer un cambio, a estar preparados para cuando Él venga. Aparecen los Judas. Pero hay que trabajar en el perdón y tomar autoridad. Aquí hay una porción de la palabra que quisiéramos poner a la vista, porque en Mateo 26, del 14 al 16, y esto es para comprobar cómo estaba funcionando la situación, dice lo siguiente: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Aquí vemos nosotros que cuando dice fue a los principales sacerdotes, él ya estaba planificando algo, ¿verdad? Y así son las personas que quieren hacer daño a otros. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y entonces ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregar al Señor Jesús. Acordémonos que él era sumamente codicioso. Él hizo la entrega de nuestro Señor Jesucristo por pura codicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo calumniaban y dijo, bueno, esta es una oportunidad para confirmar lo que los sacerdotes, los fariseos están hablando del Señor Jesús, y yo voy a tomar ventaja de ese palabrerío. Judas, al ir donde los sacerdotes, acordémonos que él de una forma explayada expone ¿cómo es que se llama? La ubicación de nuestro Señor Jesús. Y al exponer la ubicación es porque él recién, como explicó mi esposa en la última cena, había estado con el Señor Jesucristo. Y de los 12 fue el único que abandonó la mesa, ya lo explicamos en alguna prédica anteriormente, fue el único que abandonó la mesa y que se levantó y se fue, porque él tenía el compromiso para poderse ganar esa plata, de ir donde los sacerdotes y decirles, y a los guardias y decirles, el Señor Jesucristo está en tal y tal parte, ¿verdad? Aquí me imagino que al llegar los guardias y al llegar los demás, pues salieron muchos en desbandada, ¿verdad? Aquí vemos en Juan capítulo 13, 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Acordémonos que cuando habla de un lebrillo está hablando de un lavacara o de lo que se puede llamar un huacal también en Centroamérica. Ahora bien, mire que Judas no tenía de qué quejarse. Fue lavado sus pies, aunque Jesús sabía que ya tenía el corazón tomado por el enemigo.
No, es que yo no, esa persona está endemoniada, yo a él no le ministro, no le toco, no le lavo los pies. ¿Dónde está la misericordia, amigos? Tenemos que aprender el respeto, a permitir que la persona, si se equivoca, déjele que se equivoque. Tiene que aprender de lo que está viviendo, pero también téngale compasión. Porque a veces nosotros queremos enseñar a las personas que salgan de su problema, pero todavía no es el tiempo, porque hay cosas que han aprendido dentro del problema. Y dentro de ese problema, quizás dentro de todas las enseñanzas, está buscar a Dios. Esa sería nuestra finalidad. Pero como notamos también, mire, me gusta pensar el criterio del Señor. Me gusta imaginarme, ¿verdad? Yo soy una persona que me gusta visualizar muchas cosas. Y cuando yo veo que Jesús nunca huyó de Judas, nunca lo maltrató, nunca se confabuló, nunca le dijo, verán, Judas va a hacer esto y esto y esto y esto contra mí. No. El Señor nunca se defendió. Y aquí vamos a ver algo bien importante. No hay necesidad de que tú te defiendas a capa y espada. El que va a defenderte se llama el Señor Jesucristo. Tú mantente firme, mantente sobrio. ¿Por qué es sobrio? No emborracharte de todos los pensamientos que el diablo te pone para que pierdas la conexión con Dios. No permitir que esto te quiera el enemigo llevar a una cárcel, a la cárcel de la falta de perdón. Porque aquí vemos que es la iniquidad lo que le llevó a Judas. Fue la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Nuevamente, el pecado de los padres, ¿verdad? Es el pecado que al concebir él cosas que sus padres hicieron, se multiplica porque ya conocía a Jesús. Vienen 7 peores más. Y él llega a ese nivel de destrucción y de autodestrucción. Es cierto que él devuelve las 30 monedas, les tira a los fariseos. ¿Y los fariseos qué hacen? Se burlan, ¿verdad? Y él toma una cuerda y se ahorca. Mire, yo no espero que eso pase con los Judas de ahora. ¿Por qué? Porque en el temor de Dios tenemos que vivir. Pero sí, que todos esos procesos satánicos que han hecho sean eliminados, sean ahorcados y entregados al fondo del abismo. Y que podamos ser libres para ser un pueblo de Dios verdaderamente transparente. Porque eso no hay. Judas amaba el dinero. Judas amaba la gloria. Judas amaba las primeras sillas en las iglesias, en los lugares especiales. Judas encantaba, porque ¿para qué robaba el dinero? Para tener sus cositas añadidas, sus regalitos especiales, sus modas especiales, porque a ellos nada les faltaba, estaba con Jesús. Pero él creía que él se merecía más. Él creía, y aquí vamos la soberbia. Mire, Pablo dice, yo he aprendido a vivir en lo poco con felicidad y en lo mucho. Ay, no, es que mis hijos no pueden sufrir. No se trata de que sufran, se trata de que aprendan a agradecer, sea poco o sea menos, y no se sientan infelices. Ese es el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos. Que no sean gobernados por si tienen o no tienen, porque eso puede acabarse de la noche a la mañana. Pero no se va a acabar porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño y sus hijos no estaremos desamparados, jamás. Pero al no tener él una verdadera relación genuina con nuestro Señor, toma esa decisión. Y cuando siempre él quería menospreciar, mire, la traición. Vamos a ir a Juan
13:27. Vamos a ir un poquito para atrás. Judas, déjame ver si lo hallo yo. Judas 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando estamos nosotros hablando sobre esta situación, yo quisiera también tomar en cuenta una porción de la palabra aquí en Lucas 22:47, añadido a lo que acabamos de leer. Porque dice, mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mire qué tremendo. Por supuesto que el Señor ya sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Entonces, eso es lo que el Señor le confronta. Cuando nosotros hablamos de los Judas, tenemos que tomar en cuenta que los Judas, perdón que me había salido de la cámara, los Judas quedan expuestos. Por lo tanto, los Judas hay que confrontarlos con la verdad, y tienen que haber testigos al frente para que estos Judas sean confrontados. Porque si solo está una de las partes y la otra parte, entonces se puede volver a calumniar y tergiversar lo que se ha hablado. Por eso siempre, si usted tiene algún problema, lo que tiene que hacer es buscar que ante una discusión, que ante una diferencia, haya un testigo o una testigo, ¿sí? Para que no se tergiversen lo que hemos hablado. Ahora, el Señor, nuestro Dios, nos dio al Señor Jesús como la víctima que entregó su cuerpo, entregó su sangre a través del sacrificio. Este día hemos visto que hay muchos canales que están ofreciendo la película La Pasión de Cristo. Es tremenda película. La hemos visto en 2 ocasiones, si mal no recuerdo. Pero ahí podemos ver nosotros cuál fue la posición de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, al que vamos a seguir defendiendo como sea. Vamos a ver lo que está en Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y ahí vemos lo que uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, que dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas estaba en contra de la verdadera adoración. El Padre Celestial busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y sí,
Es el Espíritu Santo el que lo hace en uno. Pero también le tengo que decir que van a haber piedras de los Judas que no te quieren dejar que tú seas un adorador. Que porque es raro, que porque es así, que porque es allá. Y usted dirá, ¿de verdad debo yo confrontarlos? Pues sí, confróntalos con amor, pero con sinceridad. Pide también al Señor 3 confirmaciones. Pide al Señor también que te acompañe en este proceso, porque puede ser que lo libres del infierno a esta persona. Que lo libres de cometer cosas horrorosas y destruir familias completas. Porque cuando hay una calumnia, no solamente es afectada al que le calumnia, a la familia, a los hijos, su reputación, su comunidad. Es cierto que Dios defiende, pero no todos están entendidos como para decir, Señor, me callo, no sé nada de la situación. Mejor si algo voy a hacer, voy a orar por estas personas. Vamos a ir por último a Judas, el libro de Judas, que está justo antes del Apocalipsis. Justo antes del Apocalipsis. Dice así y habla de aquellos, porque les gustan los grandes lugares, les gusta tener lugares de influencia, les gusta hacerse sentir como que hasta me imagino yo que él tenía más revelación que Jesús y que él también estaba iluminado. No estaba iluminado. Pero mire lo que dice aquí. Habla de los torcidos, de los traicioneros. Y dice así: estos blasfeman en 1:10. ¿De cuántas cosas no conocen blasfemar? Es calumniar y mentir. Y hablar mal. Tergiversar las cosas. Hablar a las espaldas. Mire, la iglesia, nosotros tenemos que aprender a no murmurar, ni siquiera nada de lo que usted esté involucrado en la iglesia. No, es que ya viste cómo comió, ya viste cómo se viste, ya viste lo que quiere parecer. Eso no tiene a ti que preocuparte, solamente tiene que preocuparte el ser un siervo de Dios. Si usted no entiende, pregunte, ¿verdad? Que si usted no alcanza a comprender lo que se está expresando, investigue, consulte qué quería decir, qué significa lo que se está hablando. No se deje ir a tomar conclusiones que van a ir siendo puñalito que le van a meter en la espalda. Así, continuamos con la lectura de la palabra. Entonces dice, se corrompen como animales y dice, ¿de cuántas cosas no conocen? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Porque sabe que cuando la persona insiste en tener la verdad y que sí, yo tenía la verdad, yo sabía que tenía que denunciar a Jesús delante. ¿Fue lo correcto? No. Entonces dice, estos en el 16, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provechos. Vamos a orar, por favor, pastor. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por lo que tú nos has enseñado en esta noche. Te pedimos, Señor, de que aprendamos a rechazar todos los Judas, que aprendamos, Señor, a pedir que los ángeles se nos guíen, que el Señor Jesús los guíe a aquellas personas que se han comportado como Judas, que aprendamos nosotros mismos a no ser Judas y que también declaremos de que aquellos que son Judas
se puedan ahorcar en el sentido figurado espiritualmente. No me malinterprete, por favor. Se puedan ahorcar espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús, para que queden liberados totalmente de ese espíritu de Judas. Que nosotros podamos ver los cambios en nuestro alrededor, en las personas que nos rodean, en las personas con las cuales tenemos comunicación, en las personas con las cuales nosotros tenemos trabajo, tenemos negocios, tenemos relación en las iglesias, tenemos relación con el vecino, con la vecina, ¿verdad? Acordémonos, Judas se ahorcó en un árbol. Se ahorcó en un árbol y se ahorcó en un campo donde llevaban a dejar, porque no llevaban a enterrar a los delincuentes. Un campo lleno de huecos. Señor, no permitas que nosotros caigamos en ese campo lleno de huecos. No permitas, Señor, que nos comportemos como Judas. Libéranos, Padre bendito, Padre Celestial, tú que estás aquí presente en esta noche de oración, en esta noche que estamos no celebrando, pero sí estamos viendo el aniversario de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que en la Pascua te llevaron, Señor, te llevaron con un madero pesado en la espalda. Te vituperaron, te quitaron tus ropas, te pusieron una corona de espinas, te dieron de látigo, Señor. Te golpearon, te escupieron incluso, Señor, y te pusieron en un madero clavándote con unos clavos. Y por último te ensartaron una lanza en el pecho, de la cual salió agua y sangre. Señor, te damos gracias porque tú diste la vida y diste tu sangre por cada uno de nosotros, Señor. Danos tu bendición en esta noche y todos los días del resto de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Desatémonos de ese espíritu de Judas. Señor, nos desatamos de ese espíritu de Judas. Bendecimos a todos los que han hablado mal de nosotros, a los que nos han traicionado, nos han puesto dagas en la espalda, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús con la dicha de recibir el perdón de Dios y el perdón de nosotros. Saca de nuestra alma todas esas tinieblas, Señor, las experiencias, los dolores, las angustias. Ciertamente estamos en los últimos días, Señor, y esto es parte de la evidencia, porque la maldad se multiplicará, pero el amor de Dios nos cubrirá. Nos cubrimos con el manto del amor de Dios, nos cubrimos con la certeza de que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no es nuestra estadía, no es nuestra estancia, nuestra casa no es el valle de sombra de muerte. Vamos a pasar y saldremos de todo eso y vamos a ver tus milagros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, que toda obra de Judas en contra de nosotros, en contra, ya sea, Señor, menospreciando, rechazando, mintiendo, engañando, Señor, viéndonos hasta de competencia, con celos, con cosas de iniquidad que no tienen que ver con tu reino, Señor. Por favor, quebrántalo de una vez y para siempre. Y que nunca más, Señor, nunca más esas traiciones quieran impedir nuestra verdadera adoración. Los bendecimos, pero también tomamos esa autoridad por la sangre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno con Guillermo y Jackie Jokish de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos el próximo viernes a través de este mismo medio. Si usted necesita consejería, puede escribirnos al WhatsApp Crucita 1-720-655-6009. Repito,
Crucita 1 720 655 6001. Estamos para servirle. Dios les bendiga. Dios te bendiga, mi querido amigo, y hasta la próxima, y que puedas disfrutar las fiestas de la Pascua, porque es donde la liberación de Dios se hizo real. Dios te bendiga. Amén.